Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como cada 28 de abril, se conmemora el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para este año, el lema de la Organización Internacional del Trabajo es "Detengamos la pandemia. La seguridad y salud en el trabajo pueden salvar vidas". Conmemorando este día, quisimos traerles desglosado el protocolo de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional en la Resolución 666 del pasado 24 de abril del presente año, puesto que consideramos que es de suma importancia la aplicación de los elementos que allí nos solicitan precisamente en pro de cuidar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Bueno, esta resolución se divide en dos partes. La primera hace parte sobre el objeto, el ámbito de aplicación, las responsabilidades tanto del empleador como de los trabajadores y la vigilancia, el cumplimiento y su vigencia. Frente al segundo punto, entonces es el anexo técnico, donde se van a brindar todas las medidas de bioseguridad con el fin de disminuir los riesgos, la transmisión del virus durante el desarrollo de las actividades. Aquí entonces vemos la intencionalidad que tiene la resolución, es la adaptación de protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas, exceptuando el sector de salud, y con el fin de minimizar aquellos factores que se encuentran latentes que pueden transmitir la infección del COVID-19. A su vez, esta resolución entonces va dirigida a todos los empleados y los empleadores sin importar el tipo de contrato o vinculación laboral que se tenga con las compañías. Adicional, dice que se puede solicitar ayuda de la ARL en la cual se encuentra inscrita pues la empresa para elaborar el protocolo y que se debe ajustar a la actividad económica y a la naturaleza de cada una de las organizaciones. Tanto los empleados como los empleadores tienen unas responsabilidades muy concretas. Aquí estamos viendo 6, las resumimos como en 6, de las que deben cumplir los empleadores. La primera es súper importante, debe acoger, adaptar y hacer que se cumplan todo lo que está contenido en esta resolución 666. Asimismo, debe capacitar a los empleados e incorporar información en los canales oficiales de cada una de las compañías frente a la prevención y a la propagación del COVID-19. Otro de las responsabilidades es implementar las acciones para garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores. Se debe hacer énfasis en la adopción de los controles administrativos para reducir las exposiciones, por ejemplo, flexibilizando los turnos o los horarios de trabajo, y mirar qué tareas se pueden desarrollar desde la casa para poder propiciar el trabajo remoto o el trabajo en casa. Otra de las responsabilidades que tiene las empleadores frente a la resolución es que verán reportada a la EPS y a la ARL correspondientes los casos que son sospechosos y los casos confirmados. También nos debemos apoyar de las ARLs para la identificación y valoración del riesgo y para verificar cuáles son las medidas y las acciones que se deberán de adoptar en las diferentes actividades, y en las EPS para desarrollar actividades de promoción y prevención. Otra de las responsabilidades de los contratantes es proveer a los empleados de los elementos de protección personal disponibles en todo momento para garantizar que se pueda mitigar la infección por COVID-19. Estos elementos de protección personal deberán estar ajustados a las actividades económicas de cada organización. Además, la promoción del uso de la aplicación Corona App para registrar en ella el estado de salud de los trabajadores. En relación a los trabajadores, los contratistas y todas las terceras personas que están en la organización también deberán de cumplir unas responsabilidades. ¿Cuáles son? Son 3. Primero, cumplir el protocolo de bioseguridad que la empresa contratante definió para su organización. Reportar al empleado cualquier condición de contagio y de llegarse a presentar un contagio en el interior de su familia. Y adoptar las medidas de cuidado de salud y reportar a la empresa los cambios de su condición de salud inmediatamente lo sienta. Especialmente las personas que tengan problemas respiratorios y deberán de reportar en la aplicación Corona App. Esta era la primera parte de la resolución. La segunda parte entonces consta
específicamente de ese protocolo de bioseguridad. Vemos que este protocolo de bioseguridad entonces tiene 8 apartes, ¿cierto? Están definidos así. Primero una introducción y los 7 siguientes entonces considerados como numerales. La introducción, el primero que es el objeto y el segundo que son las definiciones, consideramos que no tenemos tanta necesidad de realizar énfasis ya que son un poquito más fáciles de identificar y entender. Vamos entonces a explicar cada una de aquellos otros numerales que hacen parte de esta normatividad, ¿cierto? Entonces el tercero nos habla sobre esas medidas de bioseguridad que debemos tener en cuenta al momento de reactivar toda esta actividad laboral, aunque nosotros ya venimos desde casa reforzando algunas de las actividades que se plantean dentro de este tercer numeral. El cuarto se refiere a la prevención y el manejo de situaciones de riesgo de contagio. Para eso es necesario conocer e identificar cuáles son esas características propias de cada una de las compañías, mirar cómo son sus trabajadores, cuáles son sus hábitos, cuál es su estilo de vida, identificar también sus condiciones de salud y hacer seguimiento frente a ese formato de condiciones de salud de los que le hablamos en el video de la triada entre el coronavirus, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la gestión del cambio. El quinto, entonces, nos refiere cómo vamos a realizar el monitoreo de los síntomas de contagio en los trabajadores. En el numeral 6, miramos cuáles son esas tareas a realizar en caso tal de que dentro de la compañía se encuentre una persona con los síntomas característicos del COVID-19. Y el numeral 7, cómo debemos hacer para que el personal conozca todas estas indicaciones que nosotros de una manera muy juiciosa estamos elaborando. Ahora vamos a ver con un poquito de detalle aquellos numerales a partir del tercero. El numeral 3 nos habla sobre las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta. Este numeral tiene unos 6 subtítulos. Aquí podemos encontrar aquellas que han tenido mayor evidencia frente a la contención de la transmisión del virus. Principalmente son 3: el lavado de manos, el aislamiento físico y el uso del tapabocas. El numeral 3.1 que nos habla sobre las medidas generales. En este numeral se divide en lavado de manos. Aquí refiere que las empresas deberán tener unos puntos de lavado frecuente de manos y deberán incentivar a los trabajadores a realizar esta actividad. Los insumos los deberá suministrar la compañía de manera adecuada y de manera correcta. Estamos hablando de agua potable, jabón antibacterial y toallas desechables. Aquí no nos permiten el uso de toallas reutilizables o toallas de algodón, porque es un material que se va a demorar mucho más el proceso de desinfección y no se puede pasar entre trabajador y trabajador. Esta resolución también nos indica que debemos de utilizar alcohol glicerinado entre el 60 y el 95% y que sea de fácil acceso. La frecuencia del lavado de manos no deberá sobrepasar las 3 horas y deberán los trabajadores realizar esta limpieza de 20 a 30 segundos para realizar con mayor efectividad el proceso de lavado de manos y de su desinfección. También debemos de hacer un énfasis en el lavado de las manos cuando estamos tocando pasamanos, cuando estamos las manijas, cuando estamos manipulando dinero y antes y después de comer. El encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deberá verificar el seguimiento, el monitoreo y el autocontrol de estas actividades. Interesante protagonismo que nos dan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí. En el numeral 3.1.2, la manera en cómo se realiza la técnica de lavado de manos, aquí estamos haciendo una sugerencia frente a la instalación de habladores para recordarles a los trabajadores cómo es la manera correcta de hacer este lavado. El ítem 3.2 hace referencia frente al distanciamiento físico. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Vea, debe haber una distancia de 2 metros entre trabajadores, entre persona y persona, ¿cierto? Y 2 metros entre los puestos de trabajo. Aquí nos podemos apoyar mucho con la ARL para poder organizar como esos puestos de trabajo y darles una disposición
para que los trabajadores estén más seguros. Adicional, nos dice que la empresa debe tener un aforo que sea de bajo número de trabajadores, ya sea porque tengamos unos turnos diferentes o que controlemos las personas que trabajaban antes, entonces vamos a hacer un turno partiéndolos, una semana trabajan unos y otra semana trabajan otros, ya cada compañía se encarga de buscar las estrategias que consideren pertinentes, pero de manera que ese aforo no sea mayor. ¿Por qué? Porque esta condición del distanciamiento debe contemplarse en todos los lugares de la compañía. En el punto 3.3, la norma nos habla sobre el suministro de los EPPs que consideren necesarios para la prevención del contagio del coronavirus. Y es responsabilidad de la empresa garantizar tanto la disponibilidad como el recambio. Aquí los invitamos nuevamente a ver nuestro anterior video sobre la triada entre el COVID, el sistema de gestión y la gestión del cambio, donde nos habla de los elementos de protección personal que consideramos importantes tener en cuenta frente a la realización de las actividades. Los EPPs no desechables o reutilizables deberán ser lavados y desinfectados y guardados, no deben de ser compartidos con nadie, es decir, son personales e intransferibles y estos se deben de utilizar solamente en las instalaciones de la empresa. Además, en el numeral 3.3.1 nos habla del manejo del tapabocas. Aquí es de obligatorio cumplimiento utilizarlo de manera adecuada, cubriendo desde la nariz hasta el mentón o barbilla. Y si es de tela, deberá cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud y de Protección Social. Les recuerdo que debe utilizarse este tapabocas durante los trayectos y donde los espacios que sean de uso público. No se nos puede olvidar que antes de utilizar el tapabocas y después de utilizar el tapabocas debemos de hacer una desinfección correcta de manos. Ahora, si el tapabocas es convencional, entonces debemos de seguir las instrucciones del fabricante. Y si son tapabocas preformados, debemos de tener un mayor recambio porque este se humedece y ya pierde su efectividad. Aquí también nos guían de la manera correcta de cómo utilizar el tapabocas, cómo ponérnoslo y cómo quitárnoslo. Marce, vamos a enseñarles los diferentes tapabocas que tenemos en el mercado y cómo va a ser su uso. Entonces, aquí tenemos un tapabocas convencional. Normalmente vienen de un color hacia un lado y de otro color hacia el otro, ¿cierto? Adicional, la gran mayoría tienen en uno de los extremos una bandita metálica. Esto sirve, uno, para guiarnos hacia dónde va la parte de arriba, porque esa bandita es la que va en la parte de la nariz, ¿cierto? Y lo otro es que con esto también podemos identificar hacia qué lado va. ¿Qué es lo ideal? Que la parte hacia adentro, o sea, hacia el rostro, sea la que tiene el bolsillito, ¿cierto? Entonces, dado este caso, la parte azul quedaría hacia afuera y la parte blanca quedaría hacia adentro. Adicional, en el mercado podemos encontrar varios tipos de tapabocas. Nayos N95, acá tenemos 3 que les podemos enseñar. Estos tapabocas es de vital importancia que se verifique con el proveedor que sí tenga la certificación N95, que no sean porque los están chiviando mucho y pueden ser perjudiciales para la salud porque creemos que vamos a estar protegidos y realmente no lo estamos. Para el uso de estos tapabocas, entonces Marce, enséñales cómo se los deben de poner. Para colocarnos este tapabocas, lo primero que debemos tener en cuenta es que este tapabocas es mío y de nadie más, ¿cierto? Segundo, vamos a colocar la mano en la parte externa y con la otra mano vamos a coger las tiritas y lo vamos a colocar desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Y con esta laminita lo vamos a ajustar a la nariz para evitar que hayan espacios que queden sin cubrir. Las tiritas entonces luego las acomodamos que nos queden bien ajustadas a la cabeza y listo. ¿Qué es ideal? Después de ponernos el tapabocas, no tocarnos la cara, ¿cierto? Tener un lavado frecuente de manos, igual, eso no se puede obviar. Y la manera correcta de quitarlo, entonces es, cojo las 2 tiritas de nuevo
cojo el tapabocas en la parte externa y lo retiro, ¿cierto? Entonces ahí no entro en ningún momento en contacto la mano con alguna de las áreas de la cara. Ahora con el convencional, entonces recordemos, primero identificar cuál es la parte que va hacia adentro, para que no se vayan a confundir. La que tiene el bolsillito hacia arriba, ¿cierto? Coger los elásticos con las manos. Previamente lavadas. Y desinfectadas. Cruzarlo detrás de las orejas, ubicar la parte de la laminita en la nariz, ajustarlo bien y terminar de llevarlo hacia la parte de abajo del mentón, ¿cierto? Y para retirarlo, vuelvo y lo cojo de las orejitas y lo retiro. Lo envuelvo y lo desecho correctamente, ¿cierto? Entonces miren que aquí en ningún momento tuve contacto directo con la parte interna del tapabocas y con esta zona que es la vía aérea de cada uno de nosotros. Ahora, un amigo mío me dijo, Marce, le tengo el tapabocas, con ese no le entra absolutamente nada. Y me trajo este, ¿cierto? Entonces, yo creo que si me lo pongo, posiblemente... ¿Será que me sirve? No, Marce. Este tapabocas es de uso industrial. Es el tapabocas, va a depender de los filtros que tiene instalados. Estos filtros específicamente son unos filtros para vapores orgánicos. Entonces es importante utilizar los filtros adecuados y hacerle esa solicitud a su fabricante. Es importante que los cartuchos o filtros deben de ser utilizados específicamente para el tema del COVID. Deberán de solicitarle a su proveedor asesoría con respecto al tema. Eso quiere decir que aunque encontremos el tapabocas más grande del mercado, no nos va a proteger de una posible infección por el COVID-19. Aquí es la importancia de consultar las fichas técnicas de los equipos y poder garantizar que se estén protegiendo seguramente los trabajadores. Hágale caso. ¿Por qué? Lo más importante es la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Después de haber visto todo esto en relación entonces al tapabocas, vamos a seguir con el numeral 3.4 que nos habla sobre los procesos de limpieza y desinfección que debemos tener en la compañía. Durante todo esto que hemos hablado, hemos tenido identificados proceso de limpieza y desinfección de las manos, proceso de limpieza y desinfección de las áreas, ¿cierto? Entonces es importante que todo esto se establezca dentro de un protocolo, tener muy claro cuáles son aquellos agentes desinfectantes y aquellos agentes que nos van a servir para la limpieza, que esté muy estructurado desde la ficha técnica del proveedor para poder nosotros darle capacitación a nuestros empleados de servicios generales de cómo es su manera de uso, ¿cierto? Es importante aumentar la frecuencia de la limpieza y la desinfección durante el día. Hay algo importante que la resolución nos dice y es que la limpieza y desinfección debe iniciarse antes de comenzar las labores y debe finalizarse después de terminar las labores. Entonces ahí es un reto muy importante para poder tener todos los espacios limpios y desinfectados. Adicional, hay que tener en cuenta que debemos de solicitar la hoja de seguridad del producto químico que vamos a utilizar para evidenciar cómo va a ser la manipulación, cuáles son los elementos de protección personal requeridos para su manipulación y en caso de un accidente, cómo vamos a actuar en los primeros auxilios o en caso de un incendio. Ahora bien, que yo dentro de mi compañía no tengo la persona que realiza la limpieza y la desinfección, sino que es un tercero el que me va a desarrollar esta actividad. Pues ese tercero primero debe tener el protocolo también escrito y estructurado de acuerdo a mis necesidades particulares, ¿cierto? Y adicional debe tener un concepto sanitario emitido por las direcciones territoriales. Y nosotros debemos realizar un seguimiento de esos procesos de limpieza y desinfección de manera que estén escritos y que sean auditables en caso tal de que nos vengan a generar una supervisión o una auditoría en relación a la implementación de este protocolo. El uso de estos desinfectantes debemos de ser muy precavidos con ellos. ¿Por qué? Porque hay algunos que dañan la salud de los trabajadores. Entonces, debemos de revisarlo en la página de la EPA.
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y debemos de desarrollar protocolos que tengan productos que estén avalados para la desinfección de las áreas. Por ejemplo, hay algunos que simplemente se demoran 5 minutos para eliminar el virus. Hay otros que son 30 minutos. Entonces tenemos que tener en cuenta esos parámetros para poder hacer un protocolo de limpieza y desinfección que sea eficaz. Muy bien. El siguiente punto es la manipulación de los insumos y los productos, ¿cierto? Ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestros proveedores deben acogerse al protocolo, en primer lugar establecido por los ministerios, ¿cierto? En este caso por el Ministerio de Salud y de Protección Social. Debemos tener un lugar de almacenamiento, de limpieza, que cumpla con todas esas condiciones higiénicas y de calidad y que se encuentre debidamente identificado. Para las soluciones desinfectantes o soluciones de limpieza que ya tenemos elaboradas y que no se terminaron de utilizar porque hicimos mucho, porque no sé, por cualquier motivo, entonces debe contar con una disposición final para ese producto, saber qué vamos a hacer con él. Por ejemplo, si vamos a utilizar un hipoclorito, el hipoclorito no te va a durar hasta el otro día, ¿cierto? Puede que otro de los productos te puedan decir, no, para una cantidad X de agua utiliza esta concentración de producto, ¿cierto? Esta cantidad de desinfectante y te puede durar 2 o 3 días, pero es muy importante verificar entonces aquellas fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Para el manejo de los residuos sólidos, que es el numeral 3.6, debemos de capacitar e informar sobre cómo es la separación correcta de estos residuos y se deberá contar con contenedores o bolsas suficientes para la disposición de estos residuos. Frente a los elementos de protección personal, hay dos maneras de disponerlos. Primero, los elementos de protección personal que no están contaminados con las personas contagiadas. Entonces, esos elementos deberán ser dispuestos en una bolsa negra y los elementos que están contaminados deben de ir obligatoriamente en la bolsa roja, que son los elementos, son los residuos biológicos. Aquí les hago una observación. Sería muy importante rotular esas bolsas que tienen los residuos, ¿cierto? Ya sean los equipos de protección personal que estén infectados o los que no, para que las personas que hagan la recolección de los residuos sepan cómo darles manejo a ellos y que de pronto no por una mala praxis se vayan a contaminar. Ahora vamos a hablar sobre el numeral 4, ¿cierto? Sobre la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Aquí es importante conocer la compañía, cuáles son esos procesos productivos a los que se dedica, cómo los tiene establecidos, cuáles son las tareas y los procedimientos que deben realizar cada uno de los trabajadores, cuáles son los horarios, las jornadas laborales, ¿cierto? En el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe identificar el estado de salud, los hábitos, el estilo de vida, los factores de riesgo y las condiciones laborales mediante visitas de inspección periódicas. Si hay una situación positiva, se debe registrar a todas las personas, los lugares que han visitado, en qué fecha fueron visitadas, cuáles fueron las personas con las que tuvieron un contacto más cercano y desde ese momento hacer notificación día tras día, ¿cierto? Hacer un monitoreo diario del estado de salud, de la temperatura al personal en el momento del ingreso. Si la temperatura mayor a 38 grados centígrados, lamentablemente no puede ingresar. Es mejor tome las medidas de precaución y evitar un contagio masivo de toda la compañía. Adicional, cuando se salga de la compañía también se debe tener un monitoreo de estas condiciones de salud y de la temperatura. Recuerden que todo esto debe ir por escrito. Lo que no está por escrito realmente no existe. Y en caso de que se confirme algún caso dentro de la compañía, poderle hacer la trazabilidad con toda esta documentación que ya tenemos. Hay adicional algo que es importante aclarar y es que las empresas que tengan más de 2 contagios positivos confirmados deberán ser clausuradas durante 14 días. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Y lo otro es que este monitoreo de salud debe realizarse a las personas que tienen trabajo presencial y a las personas que están en teletrabajo o de trabajo en casa o trabajo remoto. Frente al trabajo remoto, la norma nos habla que debemos de tener una comunicación y una capacitación continua con este personal.
Además, los mayores de 60 y aquellos otros trabajadores que presenten morbilidades identificadas como factor de riesgo para el COVID deberán realizar trabajo remoto. Además, el trabajo de forma presencial deberá tener varias características importantes para el cumplimiento de la prevención del contagio del COVID-19, como es que deberán ingresar con una ropa diferente. La ropa de la dotación deberá ser llevada en una bolsa para los establecimientos de trabajo y allí deberán cambiarse. Adicional, cuando termine su jornada laboral, deberán ir con la ropa de trabajo, con la ropa de hogar hacia sus casas. Deberán de utilizar en todo momento tapabocas. Ya hemos hablado que los N95 son específicamente para las personas que sean del sector salud. Yo considero importante que las personas que no puedan tener 1 metro de distancia o 2 metros de distancia deban de utilizar el tapabocas en todo momento. Además, se deberá fomentar los estilos de vida saludables, la hidratación y disminuir el consumo de tabaco como medida preventiva. Las pausas activas deberán realizarse conforme lo tiene la empresa estipulado, pero deberán de tener un distanciamiento de 2 metros y durante la realización de la pausa activa deberán utilizar el tapabocas. Además, como buena práctica, les sugerimos que finalizada la pausa activa se realicen un lavado de manos eficiente. Podemos buscar algunas alternativas en la organización laboral, como jornadas flexibles, turnos en las entradas y salidas, determinar el número máximo de trabajadores por turno, realizar disminución en los turnos de las alimentaciones, entre otros. En los tiempos de alimentación, por ejemplo, debe ser flexible en los horarios, ¿cierto? De manera que no lleguen todos al comedor a realizar su tiempo de alimentación. Adicional, no se deben consumir alimentos en zonas que no estén destinadas para tal fin. Si la empresa no tiene restaurante, sino que los empleados llevan su coca, ¿cierto? Llamada de una manera muy coloquial, lleva su almuerzo y van a utilizar el microondas, entonces primero cada empleado debe limpiar con un pañito y con una solución desinfectante o con alcohol glicerinado, como todo el panel, o designar a alguien para que se encargue de la manipulación del microondas. En cuanto a las medidas locativas, entonces debe existir puntos específicos para el lavado de manos y estos deben ser suficientes. No es que haya en una compañía donde hay 50 personas un solo lavamanos, ¿cierto? Porque ahí pues no vamos a hacer absolutamente nada. Además además de ser suficientes, considero importante que el proceso de lavado de manos siempre tenga un distanciamiento, que no se nos olvide, porque muchas veces llegamos y vamos todos a lavarnos las manos, porque es un protocolo. Y en el baño, donde son 50 centímetros y estamos 2 y 3 personas, entonces siempre un distanciamiento social de 2 metros como mínimo. En este mismo sentido, también se debe evitar el uso de aires acondicionados y ventiladores para evitar la recirculación del aire. Adicional, si su empresa tiene un sistema de control de ingreso con huella, debemos buscar otro mecanismo u otra alternativa para poder realizar el ingreso. En caso de que sea imposible, entonces se debe realizar un procedimiento para la desinfección frecuente del mismo dispositivo. El 4.1.6 nos habla sobre las herramientas de trabajo y los elementos de dotación. Aquí debemos ser sumamente cuidadosos y evitar combinar en la zona de lavado en casa nuestra ropa de trabajo con la ropa del resto de los integrantes del hogar. Y adicional, se debe incluir la limpieza de los elementos de trabajo, supremamente importante, ideal al iniciar la jornada laboral y al finalizar la jornada laboral. Y hacer énfasis especial en no intercambiar aquellos elementos que sean solamente de una persona. Por ejemplo, ahí evitar prestar los lapiceros, evitar, es que necesito tu herramienta de trabajo. Cada uno deberá tener su herramienta de trabajo. En caso de requerir prestar la herramienta, deberán tener un proceso de desinfección antes de utilizarla y después de utilizarla. Es correcto. Y con los proveedores o clientes,
o los aliados, ¿cierto? O sea, estos son los terceros. Lo primero es definir cuál es el protocolo para el ingreso dentro de nuestra organización. Ideal, colocar horarios escalonados, que no nos vayan a llegar todos los proveedores o todos los clientes en el mismo horario. Y realizar un distanciamiento social. Adicional, fomentar el pago con tarjetas o con plataformas digitales y así evitamos la manipulación de dinero. Frente al numeral 4.2, el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, debemos de tener 3 consideraciones importantes. La primera es el uso del tapabocas. La segunda es el distanciamiento de 1 metro entre usuario y usuario. Y la tercera es uso de guantes no estériles. Frente al numeral 4.3, los trabajadores deberán capacitarse en varios aspectos, como lo son los factores de riesgo en el hogar, la comunidad e individuales, los signos y síntomas, la importancia del reporte de las condiciones de salud, los elementos de protección personal, uso, mantenimiento, disposición final, los protocolos de limpieza y desinfección, y no olvidar el lavado de manos y la manera correcta de estornudar frente a otros usuarios. Frente a las medidas en coordinación con la ARL, debemos incluir la matriz de IPBR, el complemento biológico y así lograr determinar unos controles efectivos, solicitar la asistencia y vigilancia de la salud, la gestión del riesgo. Mejor dicho, saquemos el jugo a las ARLs en el proceso de asesorías, porque ellos ya tienen documentados sus protocolos y nos pueden ayudar a determinar el de nosotros. En relación a las recomendaciones de vivienda, entonces hay 2 cosas importantes. Uno, cuáles son las recomendaciones para salir de la casa y cuáles son las recomendaciones para regresar a la casa, ¿cierto? Las recomendaciones para salir de la vivienda. Lo primero es estar atentos a las indicaciones que nos digan sobre las restricciones de movilidad en lugares públicos, ¿cierto? Lo segundo es evitar lugares donde haya aglomeración de personas. Aquí, ¿qué podemos hacer? Buscar alternativas diferentes para movilizarnos desde la casa hacia el trabajo y viceversa. Restringir las visitas de la familia y de los amigos, especialmente si alguno presenta algún cuadro respiratorio. Asignar a una persona adulta que no sea considerada de alto riesgo, recordemos que los de alto riesgo son mayores de 60 o que tengan alguna enfermedad que sea un factor de riesgo para desarrollar el COVID-19. Que se encargue de las compras de los alimentos, realice las diligencias bancarias, vaya a reclamar los medicamentos, aunque ya varias EPS tienen la movilidad de solicitud de medicamentos a domicilio. Evitar el contacto físico con otras personas y utilizar tapabocas y gafas en el transporte y en lugares públicos. Y cuando regresemos a la vivienda, entonces debemos retirarnos los zapatos, desinfectar muy bien la suela, evitar ingresar al hogar con los zapatos que estuvimos en la calle, lavarse las manos siempre con agua y jabón, evitar el contacto físico con otras personas y antes de tener contacto con la familia, cambiarnos de ropa. Y esta ropa, recordemos que debe estar separada de las prendas personales. Aquí hay algo que tener en cuenta. Y es que cuando regresemos a nuestros hogares, debemos de bañarnos con abundante agua y con jabón y debemos de realizar la limpieza desde el cabello hasta los pies. Frente a la convivencia con las personas de alto riesgo, hay que tener en cuenta varios factores y extremar las medidas. Estas personas de alto riesgo son las mayores de 60 años o las que tienen patologías preexistentes de alto riesgo para COVID-19. Entonces, ¿estas medidas cuáles son? Mantener la distancia siempre de los 2 metros, realizar limpiezas y desinfecciones más frecuentes cuando haya un acercamiento entre las personas, utilizar el tapabocas siempre que estoy cerca a la persona que puede infectar y aumentar la ventilación en el hogar. Asignar un baño y una habitación individual para la persona que se encuentre en alto riesgo. Esto de no ser posible, entonces debemos de aumentar la ventilación, la limpieza y la desinfección de las superficies. Y la última de este numeral número 4, el 4.7, es el manejo de situaciones de riesgo por parte del empleado. Aquí, ¿qué debemos hacer? Si hay un empleado que presenta síntomas de gripa o enfermedad respiratoria, no debe presentarse a trabajar.
pero debe comunicarlo a su jefe inmediato. No es que me siento con los síntomas y tampoco digo nada, ¿cierto? El jefe de área debe preguntar diariamente a sus trabajadores cómo están ellos y cómo está su círculo familiar para evitar contagios entre los trabajadores y para evitar el riesgo. Adicional, realizar un nexo epidemiológico conforme a las exigencias legales vigentes y que apliquen para la empresa. Aquí es importante aclarar que si el empleado presenta síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, malestar general o fiebre, deberá reportarlo inmediatamente al área de seguridad y salud en el trabajo para que ésta active los protocolos establecidos por la empresa. Frente a la realización del monitoreo de los síntomas de los trabajadores, entonces aquí hay que tener en cuenta que en caso de que un trabajador presente síntomas respiratorios, los que les acabo de mencionar, o esté en contacto con una persona que sea positivo en COVID, debemos de tener una orientación de las líneas autorizadas de la EPS y de las autoridades de salud. Además, se deberá realizar un distanciamiento preventivo para garantizar que éste no contagie a otros trabajadores y plantear trabajo en casa o todas las recomendaciones que nos diga la EPS. En relación a los pasos para seguir en caso de presentar una persona dentro de nuestra compañía con síntomas compatibles con el COVID-19, entonces debemos realizar el siguiente procedimiento. Primero, comunicarlo al jefe inmediato, ¿cierto? Verificar que sí esté usando realmente el tapabocas, como debe ser, como les explicamos. Debe informar si ha viajado a zonas que sean foco de este contagio, si ha estado en contacto estrecho, o sea, a menos de 2 metros por más de 15 minutos con un caso confirmado de COVID-19. Además, la empresa debe reportar el caso a la EPS, a la Secretaría de Salud y a la ARL, supremamente importante. Adicional, debe entonces de registrar las condiciones de salud, de su cambio de salud en el aplicativo del Corona. Dentro de las instalaciones, entonces debemos realizar un aislamiento de la persona para poder determinar qué es lo que vamos a hacer con ella. Se debe realizar una limpieza y desinfección con alcohol al 70% de manera frecuente todas las superficies, puestos de trabajo, zonas comunes que la persona que está con el COVID-19 pudo entrar en contacto. Adicional, desinfectar todas las partes de los baños, cocinas. Les recomendamos generar una matriz donde puedan establecer cada uno de los puntos de este procedimiento y puedan diligenciarlo de manera completa para que no se les vaya a escapar de pronto nada. Y por último vamos a hablar sobre el plan de comunicaciones. Este plan deberá ser conocido por todos los actores relevantes, todas las partes interesadas, clientes, contratistas, proveedores, trabajadores en general, mediante carteleras, grupos de WhatsApp, la información verbal que se le pueda dar a los trabajadores. Recuerden que aquí debe haber un contacto de 2 metros y estas reuniones podrán ser hasta 5 personas. El contenido de este protocolo deberá informarse, además de las generalidades sobre el COVID, los mensajes continuos del distanciamiento social y las medidas de prevención, el lavado de manos. Debemos de tener información en caso de las empresas que tienen intranet sobre todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para realizar sus actividades y que no se infecten de COVID-19. Además, deberá realizarse charlas virtuales en el caso de las personas que están en teletrabajo o trabajo en casa y les recuerdo que las presenciales solo pueden ser hasta 5 personas como máximo, teniendo todas las medidas de protección necesarias que hemos visto durante toda esta capacitación. Recuerden entonces las 3 normas principales. 1. Aislamiento social. 2. Lavado frecuente de manos de manera correcta. Y 3. Utilización del tapabocas en todo momento, por fuera de sus hogares. Si tienen dudas sobre la formulación de protocolo para cada una de sus empresas, los invitamos a que nos escriban al WhatsApp 310-601-0367 o al correo electrónico satraconsultores@gmail.com. Si te ha gustado este video, regálanos un like y activa la campanita de notificaciones al suscribirte. Recuerda que en la descripción de este video puedes encontrar el link para descargar la lista de chequeo del decreto 666 del 2020.
donde puedes evaluar cómo estás en el cumplimiento de esta resolución y de manera gráfica poder determinar en qué numerales hay que hacerle más énfasis. Los esperamos en un próximo video. Hasta pronto.